Entendido. Bueno, bienvenidos. Vamos otra vez a hacer esa frase tan para hacer la presencia nuestra y para daros la bienvenida. Principalmente agradeceros que estéis hoy todos aquí, porque bueno, empieza un nuevo año, empieza un nuevo trimestre y después que vamos a hablar sobre todo de fotografía y de sensaciones y de cosas nuevas que quizás a veces nosotros o vosotros no habéis oído. Me gustaría un poco que siempre tuvieseis, no los micros encendidos, pero sí interactuar más conmigo, porque hoy es una clase de la cual no tenemos mucha información. El fotógrafo que vamos a analizar eh, me ha costado mucho encontrar información sobre su trabajo, con lo cual he tenido que hacer una investigación muy grande para imaginarme un poco lo que yo os puedo decir. Eh, la clase o la charla fluye a través de una entrevista que he encontrado que es muy interesante, pero sí que un poco lo que estaba diciendo antes. Hoy nos vamos a dejar de trípodes, nos vamos a dejar de, de- de aquella foto en la cual vosotros o todos hemos crecido, que es encontrar una foto nítida, encontrar esa perfección en la composición, encontrar ese estabilizador en la imagen, y nos vamos a ir completamente al otro extremo, ¿no? A la fotografía que nos explica los sueños, a la fotografía que nos explica diferentes interpretaciones sobre lo que es el arte visual. A partir de aquí vamos a disfrutar muchísimo porque es un fotógrafo que para nada es muy conocido. Incluso no tiene una web en donde puedas mirar su trabajo, todo lo resuelve con el Flickr, y ahí tiene miles y miles de seguidores que un poco hacen el seguimiento de sus imágenes, y un poco a través de los comentarios que he ido un poco leyendo sobre sus imágenes, he podido un poco hacer la composición de esta charla. Eh, mm, Me gustaría un poco que pensaseis no sé, me gustaría preguntaros, y ahora sí que podéis desconectar un poco o poner los micros, si en vuestra trayectoria como fotógrafos o como aficionados de la fotografía habéis realizado la fotografía en movimiento. Sí, sí. Yo creo que, sobre todo cuando intentas hacer un barrido o cuando intentas Mm. hacer fotografías de alguna competición deportiva, es cuando más problemas tienes para dejar fija la imagen, sobre todo si no es con día con luz diurna, sino que ya empieza a anochecer o incluso es de noche ya. ¿Y los resultados de la fotografía en movimiento en general os gustan, nos gustan? Eh, ¿Os parecen que son fotografías mal hechas? ¿Son fotografías que cuando vosotros editáis dentro de lo que es el mundo de ver todo lo que es un trabajo fotográfico, o volvéis a casa y decís, esta fotografía está movida, la saco no, ni la revelo, ¿me entendéis? Jordi, Sí, se'm sent? Depende. És que he tingut problemes de connexió. Se'm sent? sí, sí, Sí. sí. Vale. Jo no sé en quin berenjenal ens posaràs avui. És fotografia movida. Jo ara estava sentint el Toño, sé perfectament de què parla, perquè també, Mm, com ell deia, tenim el mateix professor, això ja ho saps, aquí al centre, però jo el de la fotografia movida, no sé si aquest senyor del que ens parlaràs va per aquí. Hi ha un moviment que es diu el Intentioned Camera Movement, que aquests tios precisament el que fan és la fotografia movida. I no és exactament el que diu el Toño de la larga exposició o perquè es fa de nit i els visors ja no tiren, el que sigui. No, és que fan la fotografia moguda expressament. O sigui, l'objecte que estàs fotografiant no es mou. Soc jo que faig aquell dibuix que vull. M'explico? vale. Llavors, jo no sé quin de fer les coses, és a dir, no sé si em parlaràs d'esas fotos que hacemos, com deies fa un momentet, no? Del barrido o d'aquest altre aspecte de la fotografia que a mi m'encanta, i el Joaquín ho sap perquè m'ha vist alguna cosa,
uns arbres i dic, no, és que vull fer un quadre d'aquests arbres. I moc la càmera, en vertical, en diagonal, llavors no sé si aquest senyor és aquesta idea teva per exposar-nos la fotografia movida, no? Sí. És un... Sí, sí, Xavi, yo t'entenc perfectament per això. Por eso yo creo que que podemos ir un poco ya a visualizar todo este trabajo, que es lo que nos une aquí todos, y hablar está muy bien, pero quizás después, como hacemos normalmente, podemos abrir un poco de debate una vez hayamos visto las fotografías y todo. Voy a compartir, si no os parece mal, la clase o la charla, es que ya me hago un lío con todo esto. Ya lo tenemos aquí. Vale. Como sabéis, os he puesto siempre un ejercicio, ¿eh? y este ejercicio ya veremos un poco cómo lo vais a resolver. Yo no he recibido últimamente muchas cosas vuestras, no sé por qué si no os contesto o porque si sencillamente pues o lo hago mal. Yo estoy pendiente de una todavía. ¿En serio? Vale. Sí, una que envié el año pasado. Por eso ya también no sabía si no contestabas porque no te pareció bien, no sé. Entonces dije, no envío. Oh, perdona, me sabe mal, de verdad. También piensa que he tenido un poco de problemas con el mail porque me estoy haciendo una web nueva y ahora pues el tema de la web creo que estoy cambiando el servidor y hay a veces mails que me entran mucho en no deseados y no los estoy revisando, ¿me entendéis? Entonces tengo una cantidad de mails que a veces pienso, joder. Pero bueno, estamos aquí en esta poética. Espera, a ver si intento sacar esto. No, pero bueno, aquí arriba sí. Ok, ahora estáis viendo bien la pantalla. Sí, correcto, vale. Entonces, empezamos con la poética esta del movimiento. Os hablo... Espera. Hay una cosa que estaba diciendo Xavi y que va al hilo un poco de lo que me gustaría enseñaros. Fijaros en esta conversación o en esta anécdota. Dos personas discutían sobre una bandera ondeando al viento. ¿Es el viento el que se mueve?, dijo el primero. No, es la bandera la que se mueve, sostuvo el segundo. Un maestro zen que pasaba por allí escuchó el debate y los interrumpió y dijo: ni la bandera ni el viento se mueven, es la mente la que se mueve. Esto es un poco curiosamente lo que decía Xavi, que a veces más es la cabeza, y si os fijáis vosotros cuando estáis andando por la calle, cuando estáis haciendo fotografías, o sencillamente el ojo es el que cuando pasa un coche a toda velocidad, o cuando una bicicleta casi os atropella, o cuando un patinete casi os mata, porque esto es lo que está pasando casi ahora en las ciudades, todo lo vemos con una visión muy en movimiento. Y entonces sí que la charla de hoy va un poco sobre esto, pero también va sobre la idea narrativa de un fotógrafo griego que vive en una zona de los Balcanes en donde pasan muchas cosas y en donde el movimiento es parte un poco de su discurso fotográfico. Y esto es un poco lo que me gustaría que vieseis. Os hago un poco de introducción técnica para aquellos un poco que a lo mejor no la tenéis asimilada, o sencillamente un poco para que entendáis el tema de las velocidades, ¿no? Como todos sabéis, a partir de 1.500 las personas están súper estáticas, están estables, ¿no? Con 250 velocidad lo mismo, 125 lo mismo. En 1.60 ya empezamos a ver el personaje quieto. En cambio, si se mueve mucho, perdemos un poco ya la velocidad. A partir de 1.30 el personaje ya empieza a difuminarse, 1.15 también, 1.8, 1.4, 1.2 ya entra el movimiento por completo, ¿no? Algunos de estos momentos que son más emocionantes en la vida están muy, diríamos, intrínsecamente relacionados con lo que es el movimiento. Si queréis captar una foto en movimiento, vosotros pues tenéis los pasos de una bailarina de ballet o, por ejemplo, un perro dando un salto.
a mí me pasa mucho, no sé si os pasa a vosotros últimamente, que intento jugar un poco con las técnicas fotográficas. Es decir, cada vez me apasiona más el mundo del movimiento, de lo borroso. Es más, os diría que ahora estamos en un momento de la fotografía en donde muchos fotógrafos jóvenes y muchos fotógrafos también no tan jóvenes como yo intentan pasar o buscar lenguajes narrativos diferentes en el mundo de la fotografía o de la imagen, ¿no? Y el movimiento es parte de uno de ellos. El movimiento, el jugar con composiciones más inverosímiles también, es decir, después también tenemos a nivel técnicamente, pues con Photoshop y con estos movimientos se pueden realzar, y entonces diríamos que las fotografías con movimiento harán que las composiciones cobren vida y adquieren un cierto, como está diciendo aquí, dinamismo visual. A mí esta parte es la que más me emociona. Vale, ya esta foto que estáis viendo aquí es un ejemplo total de lo que vais a ver. Es una foto, como os decía antes, que vosotros quizás después de hacer pues 200, 300 fotos, la intentáis poner como foto buena o mala y quizás la borráis, ¿no? O la elimináis un poco del criterio que vosotros tenéis en la cabeza, que es el que todo esté enfocado, de que todo esté un poco estabilizado, de que haya una profundidad de campo, que tengan todas esas reglas que nos han enseñado de la fotografía. Si no se cumplen, enseguida eliminamos la foto del ordenador. Y en cambio, hoy vamos a ver ese mundo de fotos que normalmente las eliminamos y que quizás, si le damos un buen revelado, si le damos un sentido poético, no deberíamos eliminarlas, ¿ok? Vamos a ver sobre todo en blanco y negro. El blanco y negro será el denominador común de todas estas fotografías que vais a ver. Y entonces jugamos con muchos tonos y con muchas sensaciones, sobre todo. Vale, difuminar, ¿ok? Fijaros en esta imagen en donde tenemos una cabra, en teoría, vemos, porque en muchas de las imágenes que vamos a ver no podremos distinguir nítidamente el animal, pero estamos que hay un salto, ¿no? Un movimiento, una idea un poco tipo Cartier-Bresson en donde se para el movimiento. ¿Y qué pasa? Pues que difuminamos un poco con un pequeño barrido la imagen, ¿no? ¿Esto qué pasa? ¿No? Es lo que os decía antes, en la vida real el ojo registra naturalmente siempre todos los objetos que se mueven rápidamente como borrosos, ¿no? Lo que os decía del patín, la bicicleta, esas cosas, ¿no? Pero debido a que todos estamos acostumbrados a mirar fotografías y aceptamos el desenfoque que una persona camina casualmente como una indicación del movimiento, a veces el desenfoque significa el movimiento como una parte del lenguaje fotográfico que a nosotros nos gusta crear. ¿Vale? Lo que decía Xavier antes, ¿no? Que sí que le gustan buscar este tipo de fotografías, ¿no? Y quizás a Toño, ¿no? Busca más unas fotografías con el trípode. Y seguramente, Toño, también has dicho que de noche es muy divertido fotografiar fotografías nocturnas en ese mundo del movimiento. Entonces, intentémonos meter hoy en la clase en este mundo del movimiento y en jugar. Fijaros en esta imagen en donde los árboles están, diríamos, en una dirección hacia el viento y un personaje también se va cayendo hacia la dirección. Es preciosa esta foto porque las dos hay una dirección. Y después el ejercicio un poco que os voy a pedir a final de clase es la de levantarse y escribir el sueño y fotografiar los sueños que habéis tenido. Si un día podéis hacer este ejercicio y lográis hacer este ejercicio de fotografiar vuestros sueños, normalmente veremos fotografías como las que estamos viendo ahora, ¿no? En donde todo está como un poco borroso, todo adquiere un cierto movimiento, porque sí que es verdad que en los sueños, cuando te levantas, los ves a unos muy nítidos,
a nivel visual y a nivel interpretativo también. Te cuesta un poco saber cómo eran los personajes y de dónde sale un personaje con otro, ¿no? Ese es el mundo de los sueños que a mí tanto me encanta. Las fotografías son en blanco y negro, contrastadas, místicas, parecen un sueño, como os acabo de decir, y la mayoría de fotografías fueron tomadas cerca de una ciudad que se llama Aliartos. Esto está a unos 100 kilómetros de Atenas, en en un terreno muy llano cubierto de marismas, y que hace que muchas de las fotografías que vais a ver tengan este punto muy entre el mar y las montañas, ¿me entendéis? Siempre está el mar muy cerca. Es una zona que ayer estuve mirando en el mapa también para poder un poco estar informado para daros la charla de hoy, y curiosamente es una zona que me encantaría ir, pero después de ver las imágenes, porque es como muy mística, es muy balcánica, está entre esa zona entre Grecia, los Balcanes, Albania, donde curiosamente pues es de las zonas a nivel también político y como lugar geográfico donde más cosas han pasado en la historia de Europa, ¿no? El paneo o el barrido fotográfico es cuando mueves la cámara en un mismo eje. No sé si lo habéis probado vosotros, pero se mueve el sujeto mientras tomas la fotografía. Esto siempre va dependiendo, como os he dicho antes, de la velocidad que le deis o que le pongáis en la cámara en el modo manual, ¿no? Y después también hemos de decidir si el barrido o el paneo es horizontal o es vertical. Si lo hacemos correctamente este paneo, siempre tendremos nuestro sujeto bien enfocado y el fondo nos saldrá desenfocado, ¿no? Que a mí estas imágenes en donde se mezcla el foco y el fondo desenfocado, a mí particularmente me gustan mucho. No sé si a vosotros también, pero me gusta cuando, como os he dicho muchas veces, ¿no? El misterio está dentro de la fotografía. Aquí empezamos a ver un poco el paisaje. La cámara se abre más, tenemos unos personajes de espalda, el camino blanco y todo lo demás muy oscuro. A nivel de revelado, este personaje o este fotógrafo intenta, fijaros, mantener mucho los negros muy, muy potentes, y después siempre hay un sistema de grises muy bien equilibrado, ¿vale? Como muchos fotógrafos de esta generación, que debe pertenecer más o menos a la mía, empezó con analógico y después en digital, que es un poco lo que estamos intentando hacer los fotógrafos, es intentar parecernos al mundo analógico, ¿no? Que tanto nos gustaba, ese mundo del grano. Fijaros este grano que estáis viendo en las imágenes, y otra vez seguimos mirando estas fotografías en donde aparecen reflejos muy de sueño. Esta fotografía que estamos viendo aquí ahora es un sueño perfecto. ¿Me entendéis? Hay un personaje que aparece detrás de un vidrio, o no es un vidrio, es una ventana o cualquier otra cosa, pero sí que no nos da o no nos deja la nitidez ver de qué coño va esta fotografía, ¿me entendéis? Sotiris Lamprou nació en Aliartos, en Grecia, como os he dicho antes, y después de una grave enfermedad, es decir, en 1901, esto os lo explico porque es a nivel interesante, porque todos los fotógrafos en nuestra vida hemos llegado a la fotografía de una manera u otra, ¿no? Y siempre tenemos que saber el por qué tenemos esta pasión por la fotografía. A mí me gusta mucho preguntarlo a la gente, y es verdad que muchas de las respuestas la gente no lo sabe. Pero bueno, él encontró su camino hacia la fotografía y desde entonces muchas de sus fotografías se han utilizado para libros, sobre todo en libros de ediciones más literarias, ¿no? Pero él dice que esta grave enfermedad que sufrió en el 91 hizo un poco ese clic para hacer este tipo de fotografías. Entonces, a veces un momento en la vida, en cualquier persona, hace que nos lleve hacia un lugar que puede ser la fotografía, la música, el cine o cualquier otro arte, ¿no? Estamos en los Balcanes, ¿no? No sé si muchos de vosotros habéis ido a los Balcanes o no. Yo que sí que he estado, me siento muy identificado con el tipo de paisajes que estáis viendo ahora. Son paisajes
que nunca los he visto en color, porque siempre son días como muy grises. Los Balcanes siempre es gris, excepto en verano, evidentemente, o en primavera, pero normalmente el paisaje de los Balcanes es tal cual lo estábamos viendo ahora, ¿no? Caminos sin asfaltar, estaciones de tren por todos lados, y este punto onírico un poco que tiene de niebla continuamente grisácea, ¿no?, que predomina en esta zona. Él dice que los Balcanes son un mosaico hecho por muchas culturas heterogéneas, pero muy ricas. El dinamismo de la gente de la península y su profunda intensidad emocional son algunos de los elementos positivos que son preciosos para mí como artista. Sin embargo, dice, como ser humano, hubiera deseado una mayor comprensión y respeto por las diferencias culturales. Correcto, o sea, el hecho del enclave geográfico donde se encuentra la zona donde vive, hay mucha energía que viene por todos lados, tanto políticamente hablando como a nivel de tradiciones, ¿no? Y entonces es una zona muy de conflicto, ¿vale? Para que entendáis. Y ahí un poco lo que está diciendo este fotógrafo de que se encuentra, diríamos, en una parte muy positivo de encontrarse en estos lugares, y en otra parte, a veces las energías pueden ser muy negativas por los conflictos que hay. Ya sabéis, ¿no?, porque a veces hago monólogos, que cualquier momento que queráis abrir el micrófono, pregunta, hacer un comentario, está bienvenido, ¿vale? Aunque he viajado mucho, mi entorno tiene un lugar mucho más predominante en mi imaginario, ¿no? En este pequeño pueblo es un lugar situado en este centro de la llanura, y hay un pantano drenado, y le gusta pasar o pasear en tierras distópica, pero llena de vida, en donde se registra el mal humor, el paisaje, la población, los trabajeros, los inmigrantes y sobre todo la comunidad gitana. Es una zona en la cual yo he viajado bastante porque, como ya sabéis, he tocado mucho el mundo gitano, y estas son las zonas en las cuales a mí me tocaba mucho porque la iba a visitar mucho. Y sí que es verdad, ¿no?, que son zonas que son fotografías muy en blanco y negro. Fijaros, ¿no? Aquí tenemos defectos que quizás, no sé si esta foto es analógica o son efectos que ha hecho a posteriori, pero sí que estábamos huyendo otra vez de la fotografía perfecta. Fijaros también cómo juega con las líneas y las geometrías, ¿eh? En paisajes tan planos, en donde no predominan las montañas muy altas, siempre hemos de buscar estas líneas que son los caminos. Y después también fijaros otra característica en sus fotos, que son que siempre hay muy pocas fotos de las que vamos a ver en donde no aparecen personajes con vida. A veces son animales, a veces son personas, pero que están semi perdidas o caminando en estos paisajes totalmente solitarios, ¿no? Esto es un hecho que a mí me pasa bastante también. El otro día alguien me preguntaba si yo sabía hacer buenas fotos de paisajes, y yo decía, ostras, me cuesta mucho porque siempre estoy buscando en el paisaje ese elemento humano, que me gusta que esté presente. Y hay veces que estoy horas y horas intentando hacer un paisaje y nunca encuentro, o sigo esperando el elemento humano. Porque es verdad, a veces este personaje puede estar aquí horas y horas y no pasa nadie, ¿no? Y seguramente habrá estado mucho, mucho tiempo aquí. Esto que os digo también es interesante. ¿Por qué? Porque cuando fotografiamos espacios que son muy comunes en nuestro alrededor, es decir, que conocemos, sabemos muy bien en qué hora este personaje que está aquí andando va a pasar o no va a pasar. Lo digo porque a veces nos vamos muy lejos, a países muy lejanos, a fotografiar, y nos encontramos que en esa hora que estamos escogiendo hacer el disparo, pues no hay nadie, ¿no? Entonces, creo que en las fotos que estamos viendo hoy sí que siempre se nota mucho el personaje. ¿Cómo empezó a disparar esto? ¿Y qué aporta la fotografía, ¿no? Como he dicho, en el 91 se enfrentó a una enfermedad de larga duración, y esto le ayudó a encontrar una salida en el campo de la fotografía. La fotografía ha sido un escape que le ayudó a seguir respirando, a seguir adelante con su vida, y encontró un poco la existencia
de ella misma a partir de la fotografía. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? La fotografía supone esto, la existencia, la de fotografiar estos coches, diríamos, como abandonados y darle un sentido. Decir, ostras, he pasado por aquí 100 veces y estos coches no me están diciendo nada, y de repente un día le encuentras ese sentido para hacer una imagen tan bella como la que estamos viendo. La casualidad de que los coches estén puestos de esta manera, esa valla que intentaríamos a veces esconder porque no nos gusta en primer plano, y en cambio ese pequeño barrido que le da este movimiento es el que nos hace entrar en estos sueños. Es una fotografía que de verdad os aconsejo mucho ya no practicar, sino de ejercer cuando vosotros os sintáis, diríamos, bloqueados, ¿okay? Bloqueados o aburridos, diríamos, de hacer siempre imágenes muy parecidas. Cuando os pase esto, entonces vais a buscar esta historia. Es por eso, y es una pregunta que nos vamos a hacer siempre en el mundo de la fotografía, es ¿qué nos aporta la fotografía? En el momento que no nos aporte nada, hemos de buscar nuevas técnicas o nuevas maneras de mirar y de narrar, ¿no? Y sensaciones, ¿no? Al hilo un poco de lo que os estoy explicando, como os he dicho antes, estamos siguiendo un poco a nivel de texto y narrativo, es una entrevista, ¿no? Y aquí hay preguntas que son muy interesantes, ¿no? Si tuvieras un deseo que pudiera convertirse en realidad, ¿cuál sería? Y aquí dice, aniquilar el mecanismo de destrucción mutua del mundo, ¿no? Cada respuesta, diríamos corta, son prácticamente frases, me demuestra un poco el personaje que estamos viendo a través de sus fotografías también, ¿no? Es decir, texto y fotografías y pensamientos y fotografías van completamente unidos en este lenguaje que este hombre nos está creando. Esta fotografía de esta mano que es su sombra proyectada en la piel del caballo, en el velo del caballo, pues es preciosa. Y fijaos aquí detrás, ¿no? Si vamos más atrás, es como si estuviésemos viendo personas que están mirando esta escena y supuestamente deben ser árboles, ¿no? Pero este ligero movimiento nos puede parecer que estamos viendo otras cosas, ¿no? Es lo bueno un poco de jugar con el movimiento, con las texturas. Mismo esto, ¿no? Un personaje que se te cruza a ti en primer plano y que tú vas disparando y está muy cerca. Fijaros que la persona de la derecha está prácticamente a 1 centímetro de la cámara, a 1 palmo diría, ¿vale? Y en cambio, pues tienes esta profundidad de campo donde se crea una escena. A mí este tipo de composición siempre, desde que empecé fotografía, me ha gustado mucho, muchísimo, porque me permite, diríamos, una lectura muy, muy correcta, ¿no? Es como que aquí inicia la frase, después continúa esta escena de ella hablando con el chaval en bicicleta, y diríamos que el chaval en bicicleta es el único un poco que está interactuando con el fotógrafo. De fondo tenemos otra vez el camino que nos hace esta pequeña S, las montañas, la cámara está un poco torcida, pero el primer plano de este hombre aquí, desenfocado totalmente, nos introduce a lo que es el segundo plano y después al tercero, que ya es el paisaje. Siempre, ya sabéis que me gusta mucho este tipo de fotos. Las fotografías a veces se sienten. Jordi, perdona, una cosa, en el anterior, Sí. tú dices, las lecturas te empiezas desde la cara, es que yo lo primero que veo es el chaval y después tengo que tirar para atrás, ¿no? Es como si no me hubiera dado cuenta de qué es lo el que hay. primer plano. Sí, o sea, es que lo primero que tiro es, o sea, veo una imagen borrosa que ni siquiera veo, por así decir, y voy directo al chaval y al fondo, y es después cuando tiro para atrás y ya coge otra lectura. Y mi pregunta es, Daniel, si hubieses sido el fotógrafo en esta escena, ¿hubieses incluido al personaje en primer plano o hubieses esperado a que pasase? No, gana muchísimo más así. ¿Y lo hubieses hecho tú? Sí, sí, o sea... Wow, me gusta. No, es que... O sea, lo que te quiero decir es la lectura de la foto.
Es Correcto, la única correcto. cosa que te digo, ¿eh? O sea que, pero no me sobra para nada. A mí me encantan. Hay gente un poco que me molesta. Yo me he encontrado con directores de arte en revistas y ellos me decían, a mí que te acerques tanto a los personajes, a mí me gustan las fotografías mucho más planas, donde la lectura es mucho más plana y yo vengo, pues no sé, de una cultura o de una manera de entender la fotografía, que es William Klein, que son los años 50 sobre todo, en la historia de la fotografía es donde los desenfoques empiezan a entrar en escena y me ha tirado mucho el incluir, ¿sabes? No, me gusta, Daniel, que me dijeses que sí, porque es una manera también de... Además es que te abre muchas lecturas a esto. Te abre muchas Porque lecturas. esta es una persona que seguramente es solitaria, es un camino duro, no te va mirando ni a cámara, o sea, va a su historia. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Vale. Esto sí que es una fotografía plana. A veces las fotografías se sienten como un recuerdo poético del pasado o un vistazo al futuro más oscuro. Algo muy interesante y artístico lo hace más atractivo para el espectador. Es verdad, ¿no? La mística, el revelado, el no saber un poco el misterio este que tanto nos gusta. ¿Qué pasa con este personaje que está de espaldas? ¿Dónde está mirando? ¿Está en una marisma? ¿Qué es este pequeño reflejo que estamos viendo ahí? Bueno, nos vamos cuestionando. Volvemos otra vez a lo que hablamos con Daniel ahora, ¿no? Que este primer plano ahora es al revés, el desenfoque está al final y aquí el foco está en el primer plano. Claro, tenemos una mujer, esto es lo que me gusta de la fotografía, ¿no? Cuando tú, el ojo del fotógrafo decide dónde pones el foco. Eh, no sé, el foco podría ir o podría haber ido en el segundo plano de esa mujer que se va, diríamos con un vestido negro, en un pueblo donde está oscureciendo, y hubiésemos dejado en primer plano a la mujer desenfocada. Pero no, esta mujer desenfocada, esta mujer enfocada que está mirando por el retrovisor, eh, supuestamente ya nos hace imaginar que esta mujer que estaba andando ha dejado el coche y que ella está pendiente un poco de si llega al pueblo o no. Esa luz que entra también en la cara de la mujer que está conduciendo es preciosa porque nos permite ver perfectamente la expresión, las gafas, la edad que tiene también, nos describe muy bien. Después, fijaros a nivel de composición, ¿ok? La partición perfecta que nos hace entre los dos, entre el cuadro general, es decir, en mitad de la imagen tenemos esta partición que nos gusta porque a nivel de composición es muy interesante, nos divide la fotografía en dos fotografías. Esto mismo podría ser una fotografía y la mujer sola también podría ser una fotografía muy buena. En cambio, aquí tenemos dos fotografías en una buena, ¿no? Y esto me parece siempre muy interesante porque el espectador puede ir mirando hacia un lado o hacia otro. Y después ya viene el mundo de la imaginación y de la historia con ella. ¿Tu recuerdo más brillante de la infancia? Le preguntan. Dice, la primera vez que vi el cielo estrellado, mi asombro, ¿no? Ostras, es verdad, ¿no? Cuando hablamos con niños o cuando, no sé, los que aquí si tenéis niños o no, pero los que hemos estado a veces con niños de 5, 6, 7 años, cuando ya perciben ese cielo estrellado, la cara que se les hace es de asombro, ¿no? Entonces, es un recuerdo que a veces no se me ocurriría a mí verbalizarlo o decirlo en una entrevista, y en cambio sí que es verdad que el cielo estrellado es uno de los momentos más asombrosos, ¿no? Visualmente para un chaval, ¿no? Como no tenía ninguna foto de un cielo estrellado, os he puesto esta de los animales volando, en lo cual se podían imaginar como si fuesen estrellas también, ¿no? Pero sí, aparte de esto, la imagen en sí es muy interesante. ¿El por qué? Porque imaginamos que está con un paisaje constantemente lleno de marismas y pues por ahí van pasando muchos pájaros, animales. Fijaros el movimiento aquí, que parece que tengamos un caballo. El hecho de disparar con velocidades bajas hace que las formas constantemente
vayan variando y lo que vemos un pájaro, pues no es un pájaro, sino que tenemos aquí un caballo como estamos viendo. ¡Wow! La pausa, fijaos el movimiento y nos vamos a este momento de pausa. Espalda, barco, momento de calma. El mundo es blanco y negro. Y es decir, vale, en este dilema que tenemos todos siempre de fotografiaremos en blanco y negro o fotografiaremos en color, ¿no? Y tú dices, ostras, hacedlo como queráis. No, profesor, ¿qué me recomiendas? Y yo siempre, no, lo que sintáis es una cosa más de sensaciones, no de colores. Bueno, aquí hay una respuesta que la podríamos decir siempre que alguien nos lo pregunte. Los colores son una ilusión, correcto. La noche y el día son la realidad. La luz es vida, como el helado para los cuervos de Don Van Villet, ¿no? Es verdad, el mundo en color es el ilusionismo. Hemos hablado aquí de clases de colores, concretamente Xavier dijo que es una de las que nunca olvidará y me alegro mucho. Pero es verdad, el mundo en blanco y negro a mí me da esa sensación de poesía, aunque el color lo busco, ¿eh? O sea, nunca voy a renegar del color, pero una fotografía sí la admiro mucho. Dime. Digo que muchas gracias, no sé, ¿te referías a mí? He Sí, intuido, sí, sí, que una vez creo que me dijiste esto. te lo dije. Y en Vale. Navegué, y en Navegué también, porque me estás clarificando mucho la introducción que hice al principio sobre ese mundo de esa gente, de ese movimiento y de ese grupo. Porque evidentemente he leído bastante sobre ellos y es que todos, o sea, tú incides sobre la forma de trabajar que tienen. Trabajan en blanco y negro mayormente, es decir, trabajan también en color, pero para mayor incidencia de lo que quieren transmitir, las que realmente fotos que me gustan mayormente son en blanco y negro. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un señor que además que pone a la persona humana por medio. Entonces esto le da otra amplitud. Ya no es solo, vamos a imaginarse igual, para que no busques otra, esta misma fotografía tiene el personaje humano, ¿no? Ujú. Antes cuando hablabas cuando te preguntan, ¿te gusta hacer paisajes? Sí, pero claro, si te dices una persona humana, una figura humana, cambia la dimensión, ¿no? Aquí es otra cosa, ya no únicamente por escala, sino porque hay otra cosa. Y como la distinción que estaba haciendo Daniel, ¿no? Aquí hay un hombre, pues pensativo, que no sabe si es por amargura, porque está descansando, porque ha acabado el día, porque dice, ostras, ¿qué hay más allá? ¿No? Yo qué sé, es interesante. O sea que también hoy, O porque no sabe cómo llegar a la barca, porque se la acaba de perder. No, o Es quizás una barca vacía, ¿eh? O sea, sí, quizás es un acompañante. En el cómo es igual. Yo creo que aquí ya sabéis que la fotografía se puede ficcionar, tú puedes colocar al personaje de una manera u otra. sí, sí. La barca está súper bien posicionada, diríamos, dentro de lo que es la composición. Pero bueno, aquí un juego de reflejos también, el misterio, diríamos, en blanco y negro que nos produce este personaje es curioso porque si vemos esta fotografía en color tendría otros matices, ¿ok? En cambio, en blanco y negro sí que hay un punto, como decía ahora Xavier, que es más, wow. Pero sí, 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 valoro mucho un poco todo lo que estás diciendo. Fijaros también, hablando un poco del blanco y negro, ¿no? Y la frase que él dice, creo que los colores a menudo se vuelven demasiado locuaces, más llamativos, mientras que las imágenes monocromas, es decir, en blanco y negro, son más dinámicas, dirigiendo la atención al contenido dentro de la imagen y creando así un impacto emocional mucho más fuerte y también mucho más profundo, ¿no? Vamos, si analizamos esta imagen en donde prácticamente no vemos nada más que la relación entre el perro y esta mesa y los vasos, que no hay nada, pero al ser totalmente blanco y negro, aquí no tenemos grises prácticamente, o sea, todo lo que es el suelo y tal está oscurecido expresamente en postproducción, evidentemente, y no estamos viendo nada, pero sí que provoca un poco un impacto más emocional, ¿vale? Em, hay muchas más imágenes. Otra vez estamos en el mundo
del personaje que va de espaldas. La cantidad, fijaros la cantidad de personas o de fotografías que estamos viendo ahora en donde nos aparecen personajes caminando, y debe tener, bueno, debe tener un registro brutal este hombre de personajes andando así. Y ya le debe costar decidir cuál es la buena o cuál es la buena, la mala, ¿no? ¿Qué se esconde en la niebla? Y dice, lamento, un grito silencioso, ¿no? Diríamos que esta frase es la que el reportaje que estamos, o la charla que estamos dando hoy, es la que le da un poco todo el contenido del cual estamos viendo, ¿no? En la niebla. A mí ahora voy a empezar un curso sobre proyectos y tengo una alumna que vive por ahí la parte de Tárrega y de Tremp, que es constantemente en la niebla, ¿no? Y ella el otro día me preguntaba, ostras, Jordi, ¿qué proyecto voy a poder hacer para tu curso? Digo, hombre, es que lo tienes súper a pelo, ¿no? Vas a hacer la niebla. Y es que de repente vi sus ojos y pensé, ¿cómo puede ser que tú, viviendo ahí, en un lugar con niebla cada día, no puedas pensar que tienes un registro visual tan potente como es fotografiar lo que es la niebla, ¿no? A mí me encantaría, bueno, si me tocase vivir en un lugar como este, evidentemente las fotografías de niebla serían mi salvación por no ver el sol, ¿me entendéis? Porque algo tendría que hacer, porque Que me en la, llamen, que me llamen. sí, en la niebla, no sé, hay muchos sueños, hay mucho, nada es nítido, evidentemente, y se producen imágenes muy borrosas, evidentemente, ya nos obliga a disparar con velocidades bajas si queremos no tener mucho píxel. Supongo Fijaros, que, ¿no? supongo que lo que le pasa a tu alumna es que normalmente estamos acostumbrados a pensar que lo que vemos habitualmente no es lo más importante. Que tenemos cosas por descubrir fuera y seguramente hay cosas por descubrir fuera, pero muchas veces el mismo entorno nuestro es espectacular y no nos damos cuenta, solo eso, nada más. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Fijaros, ¿no? Este entorno quizás no diríamos que es espectacular porque es un entorno frío, donde, bueno, sí que tenemos una línea aquí que nos marca muy bien porque está iluminada por estos focos, pero diríamos, ostras, por aquí pasamos 10.000 veces y no nos interesa absolutamente nada, ¿no? Hasta que un día te dejas llevar por este mundo de sueños, sensaciones, emociones, que es el que estamos hablando hoy, y esas dos figuras que se están yendo por ahí, quizás una va en bicicleta, quizás otro no, eh, prácticamente muy poco iluminadas, solamente iluminadas por ese foco que tenemos ahí, y este aspecto borroso le dan a la fotografía un aire que, hostias, que parece muy bonita, ¿no? Y este espacio, diríamos que si lo vemos nítidamente, quizás no nos está diciendo nada. El hecho de, diríamos, manipularlo y buscar ese punto de desenfoque, como hemos dicho, es muy interesante. Después, ¿qué pasa, no? Ya cuando nos vamos al mundo de efectos visuales, ¿ok? De jugar con los espejos, los reflejos, etcétera, es un mundo que también nos gusta mucho, ¿no? A mí ya os he dicho que todas las fotografías en donde hay espejos por medio o reflejos me interesan mucho porque provocan sobre todo esto, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde viene? ¿Dónde está el personaje? eh, Cómo se refleja uno mismo, muchas formas. Vemos el mar, evidentemente, en el primer personaje, pero después vemos una niña que se va al interior de una casa. Y este juego, otra vez, es el mundo del sueño. Una cosa, Jordi, Sí. detrás. ¿Era de espejos o era un collage? A mí ¿Sabes? me da que es un mundo de reflejos más que espejos. No, yo decía un collage, o sea, dos imágenes No separadas. creo. No creo, no sé. Este es el misterio que a veces muchos fotógrafos nos provocan, ¿ok? Para que nosotros como espectadores no sepamos muy bien lo que es. Y a veces son preguntas que a veces ni me las hago a mí mismo porque pienso, es igual, me interesa el juego, ¿vale? Después, si un día me encuentro al fotógrafo y tengo el libro, diré, ostras, ¿esto cómo era? Y si un día un poco
alguien como tú me dice, ostras, entonces empezamos a investigar de dónde viene la cámara, de dónde está. No, más que dónde- nada por el tema de relacionarlas, ¿no? Pues Claro, claro, yo no las veo como personajes juntos, sino que es. ya. Y sobre todo en una es el mar, el otro es aparentemente una ciudad. No Una sé. ciudad, un pueblo, sí, 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 Claro. correcto. Esto, no estábamos hablando concretamente ahora de esto, de los efectos ópticos provocados a veces en los muros, a veces diríamos que aquí, y no sé si estamos viendo el borde de un vidrio en donde el personaje que está detrás sale reflejado, pero bueno, constantemente la mirada del fotógrafo nos está jugando hacia un lado y hacia otro, ¿no? Esta forma tan bonita que hay en la pared es preciosa porque nos lleva a partir la imagen hacia otra forma que es un reflejo en donde vemos otra vez el ser humano presente, ¿no? Constantemente esta figura del ser humano. El ser humano, o ya es la segunda o tercera vez que vemos el caballo blanco, ¿no? O sea, a nivel de metáfora visual, siempre estamos viendo al caballo blanco pasear por estos lugares. Con lo cual es perfecto, ¿no? Porque para un fotógrafo, ostras, el tener siempre caballos blancos arriba y abajo funciona muy bien, sobre todo en el blanco y negro, o en momentos de velocidades muy bajas, como estamos viendo ahora, en donde si fuese negro el caballo, pues sería mucho más difícil de contraponer con lo que es el fondo negro. Siempre con velocidades bajas. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?, le preguntan. Y él dice, las últimas palabras de Buda. Todas las cosas que componen el mundo son cambiables, no son duraderos. Trabaja duro para ganar tu propia salvación, ¿no? Bueno, como reflexión es correcto. Como fotógrafos que somos nosotros, sí que sabemos que cuando más trabajamos, más resultados óptimos tenemos en nuestras fotografías. Esto es indudable. Las fotografías no salen buenas solamente por el azar. Te puede salir una, te puede salir dos, pero normalmente cuando vemos fotografías buenas, vemos que detrás hay un trabajo visual del fotógrafo, constantemente está ahí investigando, buscando un poco los porqués. Y es un consejo sí, que es bueno, que nos lo den también, ¿eh? Yo Mm, lo que veo también en estas fotografías digamos, confrontándolo con el personaje, es que allí hay encerrado bueno, y además cuando añade de qué forma se introdujo en la fotografía, es que nos está dando una clase, casi yo diría, de misticismo total, total, sí. misticismo total, en su forma de ser, en su forma de actuar. Yo creo que además muy noble porque su realidad se plasma en su obra, o sea, lo ves, las figuras son místicas, ¿no? Sus respuestas lo son, y su forma de haber llegado a la fotografía también. O sea, solo añadir eso, ¿no? Como esta sensación de un misticismo total, muy trabajado, encerrado en sí, pero, ostras, no. Tenía Esto, la imagen, Xavier, no sé por sí, qué se ve la imagen, pero bueno, hasta aquí es lo que quería decir. esto, Xavier, pasa cuando te conoces muy bien tu entorno. Sí, sí. Por eso muchas veces se dice, no hace falta viajar muy lejos para tener buenas imágenes, sino con todo lo contrario. Más conoces tu entorno, mejor lo fotografías, ¿no? Es lo que decía antes Toño, ¿no? Estas navidades he paseado fotografiando el río arriba y abajo y tal. Estoy seguro que Toño se conoce mucho mejor el entorno de Zaragoza y los lugares y las luces como interceden las sombras de cada vez de donde viene, que nosotros si fuésemos por primera vez a visitar el Pilar o a visitar otras cosas, ¿me entendéis? Cuando tú ya sabes de dónde viene el entorno, las horas del día en las cuales tú decides ir a disparar también. Fijaros que tenemos muy pocas fotos con iluminación muy alta, siempre estamos viendo fotos con iluminaciones muy bajas. Esto provoca este estilo narrativo de movimiento que estamos viendo. El darle este grano o este píxel, ¿me entendéis?, en las imágenes, esto hace también que sea un estilo que el propio fotógrafo ha ido creando.
este paisaje, ¿no? Este lugar, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué son todos estos palos metidos aquí en medio? Eso es una instalación artística. Estos son los palos de Telefónica que quedaron aislados en el medio del paisaje. ¡Wow! Y este personaje entre medio de todos estos palos metidos aquí es una localización que si no la conoces y si no llegas no la vas a encontrar. En cambio, si conoces tu espacio, sabes que este lugar existe y escoges el día preciso o el día perfecto para ir a fotografiarlo. O seguramente habrás ido 10.000 veces y nunca te habrás salido una foto tan bonita como esta, ¿no? Sabemos, ¿no? Lo curioso es que esta fotografía nos da un misterio y una sensación de también otra vez de ensueño, del no saber si son árboles partidos, qué hay aquí dentro, ¿no? ¿Qué es este laberinto de tantas perpendiculares, diríamos, ¿no? que estamos viendo? Ese ya es un registro más diferente. Es un retrato en movimiento también, ¿no? Porque no deja de tener la niña este movimiento hacia la izquierda y este fondo un poco trallado también, un poco diferenciado, ¿me entendéis?, entre la pared y ella. Siempre, no sé si os he dicho, cuando retratamos, intentar coger al sujeto y apartarlo de la pared. Me pone muy nervioso cuando a veces a mis alumnos les digo, hace un retrato, ¿no? Y lo enganchan justamente en la pared y digo, no, separa, ¿no? Dale un poco más de volumen a la historia. Eh, Esto os lo digo como retratista, pero que me gusta que los retratos, los personajes no se enganchen mucho a la pared, sino que los hemos de sacar. Es una percepción. Una buena fotografía es significativa, capaz de tocar la esencia incluso de las cosas aparentemente insignificantes, generando una respuesta emocional. Es correcto esta frase, la dejo un poco para que la podamos ir leyendo todos, pero sí que es interesante, sobre todo, el generar una respuesta emocional en las imágenes, ¿no? ¿Dónde buscas la inspiración? Pues en mi ser interior. Ya hemos hablado muchas veces de que el estado anímico de vosotros o cuando salimos a fotografiar es súper importante. No, seguro que os ha pasado 1000 veces que salís 10 días y no sacáis ni una foto, en cambio salís un día y sacáis 15 fotos buenas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque ese día vuestro interior o vuestro estado anímico era mucho mejor. Se os ocurren más cosas, estáis más abiertos, no sé, son estados de ánimo y los estados de ánimo se reflejan mucho en la foto. Esta foto, me preguntáis cómo está hecha, no sé, la iluminación, si hay un flash y ha hecho un retoque aquí después. Es otra vez el mundo del no saber, ¿no? Cómo está disparando. ¿Qué hace una buena fotografía? Bueno, no soy yo quien va a hablar de las reglas, evidentemente, porque las reglas que él utiliza son totalmente las que un fotógrafo normal, diríamos, no tendría en la cabeza. Y el fotografía es un arte muy subjetivo. En lo que a mí respecta, creo firmemente que una fotografía significativa es aquella que toca la esencia incluso de las cosas aparentemente insignificantes, generando esta respuesta emocional. Cuando más insignificante sea la cosa, mucho mejor. Para mí, este retrato me parece brutal. Eh, Cuando empecé a hacer fotografías, yo buscaba hacer retratos así. Curiosamente, esta diferencia entre el blanco y el negro me encanta. Es decir, la iluminación de la cabeza tan bien iluminada, nada oscura, en contrapuesto con el camino negro. ¡Wow! Es lo que me encanta. El personaje que no esté mirando a cámara también. eh, ese tipo de retratos que, repito, a mí me encanta ejercer por este misterio que trae, por la iluminación, por el blanco, por el negro. O sea, me enamoran. O sea, estos me encantan. Dime. Jordi, aunque esté fuera de contexto, porque lo que voy a decir es un poco técnica, Sí, que quizá no debería entrar ahí, porque no es una clase técnica, pero si tú tienes esta foto, suponiendo que fuese tuya o de quien sea, en este caso,
cuando tú mismo fotos de este tipo, ¿a ti te importa que, y esta es la parte técnica, que los negros se quemen o que los blancos se quemen? A mí sí, sí. Yo soy, A mí, hasta que no apareció la teoría del aguillo, de no, las... Perdón, dime. digo, a mí sí, pero cuando veo esto, estas fotos, parece que Sí. a él no, y sin embargo, no sé, claro, ahí a la izquierda, esta zona oscura, es que no es oscura, es que es negra. Hmm. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta, ¿a ti te importa que los blancos se quemen o que los negros se quemen? No, no me importa. Me encanta que se quemen y también me encanta que, que sean duros, pero también esto va con tu crecimiento como fotógrafo. Quizás ahora yo he visto muchos fotógrafos que han empezado así, después poco a poco se han ido suavizando, ¿no? Esto es como cuando te vestías cuando eras joven, que te vestías muy punky, por ejemplo, para deciros algo, y después poco a poco te vas transformando en más normal. He visto fotógrafos que eran muy así, de negros y blancos, y poco a poco después se han ido cansando quizás de esa imagen y han ido yendo a buscar más el sistema o la escala de grises, ¿no? Pero a mí particularmente, siempre que veo este tipo de fotos me emocionan, ¿eh? Me gusta, o sea, diría, me pone ver blancos y negros, ¿no? Y en cambio en esta fotografía, por ejemplo, está muy bien revelada y no estamos quemando tanto los negros. Sí que es verdad que en esta zona de aquí las oscurece, sobre todo los bordes, ¿no? Para que la atención se nos vaya más en este camino. Son maneras de postproducir, diríamos, una foto o de cómo tú te la imaginas, ¿me entendéis? ¿Quién es Sotiris sin una cámara en las manos? Pues no me puedo imaginar sin mi cámara, por lo tanto, prefiero decir que esta persona no existe, ¿no? Y tenemos esta otra vez maravillosa foto de este barrido con el gato negro, muy balcánico, ¿ok? Como la película Gato Blanco y Gato Negro, en donde este barrido produce que el gato esté andando, pero que produzca un volumen totalmente diferente, con la cola perfectamente hacia arriba. Preciosa imagen, otra vez. Preciosa imagen y muy poética también, ¿no? Voy a hacer un poco la batería para ir acabando de estas imágenes, de sus estilos, porque detenernos a veces en una o hablar de cada una también a veces nos puede hacer como un poco cansino. eh, y me gusta un poco que las podáis visualizar sin tener que analizarlas técnicamente, sino verlas, ¿no? Me voy deteniendo un poco aquí, bueno, él hace una reflexión sobre cómo revela, y precisamente quizás es una respuesta a lo que estabas preguntando, Xavi. Decía, debido a la crisis económica en mi país, la fotografía analógica se ha convertido en una ocupación muy cara. Esto es verdad, por lo que actualmente estoy dando mis primeros pasos fotografiando digitalmente, a veces en color. Luego estoy editando en su computadora con el Photoshop y convirtiendo el blanco en negro, ajustando brillo, contraste y a veces enfatizando los grises, ¿no? Sí que es verdad que entre esta imagen y las que hemos visto aquí los grises están mucho más potentes. Es decir, va variando, ¿no? Un poco el tema de los grises. Siempre me gusta saber las influencias, ¿no? de los fotógrafos. Supongo que conocéis Eugene Atget, fotógrafo de los primeros fotógrafos que fotografiaron París, y él dice que esta es una de las fotos favoritas, ¿no? Fijaros que son fotografías también de paisajes, de líneas, otra vez, y es interesante, ¿no? Que sepamos cuál han sido nuestros fotógrafos referentes cuando hemos empezado a hacer fotografías, ¿no? El mundo de los cristales y los reflejos es inmenso. Tu cita favorita, parafraseando a José Luis Borges, diría que la fotografía salva el mental y la escoria. La memoria está hecha de ambos, ¿no? Muy poético también. Y esta foto que tenemos aquí, ¿no? Esta me parece brutal también.
a nivel paisajístico. Y esta es una pregunta que nos podemos hacer todos. Hace una pregunta y responder a quién soy y nos responde que todavía no lo sé. Estas son las últimas fotos que vamos a ver de esta charla, en donde, como veis, seguimos con una composición a 3 bandas, ¿no? Utilizando el espejo en un lugar totalmente minimalista, como es la mujer esta de espaldas, donde no vemos la expresión. Son fotografías que he bajado justo antes de hacer la charla porque me parecía que íbamos justos de fotos. Es una cosa que siempre me pasa cuando preparo estas charlas. Pienso que creo que hay poco, ¿no? Y después, pues un día como hoy, gracias a vuestras intervenciones y análisis un poco, no ha hecho falta ponerle estas fotos que estoy añadiendo ahora, pero bueno, que sí que nos vienen bien también para ir un poco confirmando el estilo, la personalidad de este fotógrafo, ¿no? Otra vez, una fotografía muy parecida a algunas que hemos visto, del primer plano enfocado, otro segundo plano desenfocado, sin mirar a cámara, ¿no? Importante esto de que lo veamos. Otra vez, fijaos cómo utiliza los caminos siempre, ¿no? Como fondo, como líneas que nos van llevando hacia algún lugar. Esta la habíamos visto también. Wow. Sueño, otra vez, en el mundo de los sueños, esa figura que se nos va, que parece que esté volando aquí entre medio, y todo lo que está alrededor está borroso. Y para acabar, esta fotón también contrastado, que parece un poco el mismo gato que hemos visto antes, es decir, no me extrañaría que fuese el mismo gato por la cola que tiene directamente hacia arriba. Y entonces el ejercicio que os haría hacer, y intentaré responderos si me enviáis, es el de retratar la vida y los sueños en movimiento en blanco y negro, como ejercicio. Pueden ser 5, 10 imágenes, lo que queráis. Y aquí acaba un poco la charla de hoy. Y la Ona, que aparece evidentemente en plan del oscuro y tal. Vengo del negro, del negro. Vengues del negro. ¿Os ha gustado o no, Ona? Molt, ¿Os molt he bé, podido molt bé. escuchar? Sí, sí, no, i realment el que diu el Xavi, no, que el misticisme que respira en aquestes fotos és molt suggerent i cada imatge suggereix una història, un relat, va molt carregada de relat, no? Cada Totes, imatge. no? Sí, sí, sí. Relat, poesia i Sí. somnis. Sí. Entrem constantment en aquest món de lo que és fotografiar els somnis, no? Que a vegades no sabríem com visualitzar-ho, i que amb la imatge és molt provocador, és molt emocional també. A mi m'ha encantat, sí. A ver, tiene cuenta en Instagram, ¿no? Este hombre. Sí, Sí. lo he visto. Y la verdad es que sale el gato bastantes veces. Sí, Sí. debe ser su gato entonces. Sí, a ver, a mí realmente hay fotografías que sí, que las considero que son chulas porque están realizadas con una técnica que son de movimiento, son oníricas, son dramáticas, pero estas fotografías, como hemos comentado al principio, si yo las hago, las tiro. Me gustan mucho más las fotografías que tenía o el primer plano o el segundo plano enfocado y el resto difusado